de Clínica Las Américas A1. El día de hoy daremos inicio a un ciclo formativo para acompañar a las familias, cuidadores y pacientes después de estar en una unidad de cuidados intensivos. En estos espacios ustedes podrán encontrar herramientas que les van a fortalecer el cuidado en casa, tanto para cuidadores como para sus pacientes. El día de hoy daremos inicio con un tema muy importante: sanar juntos, el viaje del cuidado y la familia tras la unidad de cuidados intensivos. Para eso le damos la más cordial bienvenida y la invitación a Jenny Paola Arango, enfermera profesional de Clínica Las Américas A1, quien es la coordinadora de la unidad de cuidados intensivos de Clínica Las Américas A1, sede 80. Jefe Jenny, bienvenida. Este espacio es todo suyo y al finalizar podemos encontrar todas las dudas o inquietudes, nos las pueden dejar en el chat o podemos activar los micrófonos. Bienvenida, jefe. Muchas gracias, Eugenia. Quiero confirmar que me escuchan bien. Sí, señora. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias a las personas que están conectadas por separar el ratico para compartir con nosotros este espacio que hemos titulado Sanar Juntos, el viaje del cuidado y la familia tras la UCI. Quiero contarles, como les decía Eugenia, que este es el primer espacio que tenemos del año, de varios espacios que vamos a tener, que vienen enmarcados en una estrategia que se llama Escuela de Familias. De pronto algunos estuvieron el año pasado, otros que, por ejemplo, todavía familiares que en este momento tienen a su ser querido hospitalizado en la unidad, seguramente será su primera vez, pero es una estrategia que hemos construido a la luz también de un proyecto más grande que es la UCI humanizada, o UCI con H. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Es brindar un espacio de reflexión, apoyo emocional y acompañamiento, tanto a pacientes como a familiares. No queremos que esto sea simplemente en esta dirección, desde mi parte hacia ustedes como familias y aún a pacientes que transitaron por nuestra UCI y se pueden estar conectando, sino también que sea un espacio donde ustedes puedan compartir con personas que pueden estar experimentando las mismas cosas que usted como familiar está viviendo, ya sea porque tiene a su ser querido en este momento en la UCI o porque lo tuvo y ya lo tiene en la casa. Quiero enfatizar en la importancia de la familia en el proceso de sanación. Este proceso, familias, no solamente se da aquí con nosotros dentro de la clínica, sino que continúa en el hogar. Y la integración de ambos elementos es clave, no solamente para la sanación, o como quieran llamarlo, rehabilitación o recuperación de mi familiar y de mi ser querido, sino pues que también es un proceso que debe ser integral entre pues, ambas partes. Nosotros, como personal de la salud, como el equipo asistencial que está ahí enfrente de ustedes, acompañándolos, dándonos cuenta de por lo que están pasando, sabemos muy bien que lo que vive el paciente en una unidad de cuidados intensivos, también lo vive la familia. Por eso, seguramente los que están en el grupo de WhatsApp o los que apenas están ingresando en nuestro grupo de WhatsApp, que es otra de las estrategias que tenemos para humanizar la UCI, se dan cuenta que hemos estado haciendo estrategias precisamente para sentirnos más cercanos a ustedes y aligerar un poco este viaje que es tan complejo, pues tener un familiar en una UCI. Esto impacta no solamente al paciente, sino también definitivamente a la familia. Yo les voy a hablar un poquito de cuáles son esas emociones, sentimientos que siente o por los que pasa. No solamente el paciente, para que usted como familia sepa a qué se va a enfrentar, porque yo quisiera decirles que esto se genera solo aquí en la UCI y cuando se vaya para la casa, ya esto va a terminar y hasta aquí fue, ¿cierto? Y los dejamos, digamos, en la clínica y en la casa ya vamos a empezar como si nada fuera, pero la realidad es otra y es que muchos de ellos todavía los seguimos experimentando y sintiendo en la casa. Y si hay algún paciente por ahí escuchándonos o que estuvo con nosotros,
para que sepa que no está solo, que no es el único que ha experimentado y sentido estas emociones. ¿Que cuáles son? El estrés, la ansiedad, el estrés postraumático especialmente, que es algo, pues, digamos, de lo que se habla bastante en los pacientes, especialmente con larga estancia en la unidad de cuidados intensivos, incertidumbre, algunos hasta pues con cuadros de depresión, frustración, eso respecto al paciente. Y la familia, otros que no son tan distintos, porque también viven ansiedad, porque también pueden experimentar signos de estrés postraumático, pero además está, por ejemplo, esa sensación de impotencia, porque si bien yo les aseguro que siempre desde la clínica intentamos que el equipo de enfermería, médico, de terapeutas respiratorios y físicos estén altamente entrenados, especializados en el cuidado del paciente, y más importante que eso, que sean personas amables, empáticas, cordiales, pues finalmente sabemos que no es para nada fácil, ¿cierto? Salir de la UCI a las 8 de la noche después de que termina la visita y entregar el cuidado de esa persona que yo quiero, el bienestar de esa persona que está en la UCI, pues a un grupo de personas que no conozco, ¿cierto? Entonces, obviamente, eso genera ese sentimiento de impotencia e incertidumbre, ¿cierto? Vamos a hablar primero de eso y después vamos a hablar de qué podemos hacer para que estas cosas, obviamente, no solamente cuando estamos aquí hospitalizados, sino también en casa, pues mejor. Debo resaltar que la recuperación no solo es física, sino emocional y cognitiva. Uno se da cuenta que, pues, si bien yo creo que uno puede valorar a veces un poco más la recuperación física que en su ser querido, se levantó ya de la cama solo, empezó a hacer ciertas cosas, por ejemplo, que no hacía antes, ya solito, ya come solo, porque en muchas ocasiones aprender esas actividades, toca volver a aprender algunas actividades que a veces eran como tan sencillas. Obviamente eso hay que celebrarlo, no podemos dejar de lado también la recuperación emocional y cognitiva. Muchos de nuestros pacientes sufren pérdida de la memoria, pérdida de la concentración, ¿cierto? Les es más difícil, por ejemplo, concentrarse en algunas actividades y uno dice, ay, pero él no era así, ¿por qué se te están olvidando como tanto las cosas? Y es que a veces, cierto, especialmente la estancia prolongada, pero también cirugías mayores, algunos medicamentos que usamos con mayor frecuencia en la UCI, que los hacen propensos a sufrir algo que se llama delirium y que seguramente algunas familias de pronto conocen, ¿cierto? Verlos desorientados e inquietos en la UCI y de pronto en la casa, pues probablemente ya usted dice, ay, no, es el mismo de siempre, no hay problema, pero tiene pérdida de la memoria, no recuerda ciertas cosas que pasaron hace muchos años, eso en algunos casos puede ser normal, pero quiero ser muy positiva y es que por eso es importante que pongamos en nuestra mente la recuperación emocional y cognitiva como una parte fundamental en la rehabilitación de nuestro ser querido. Quise traer esta imagen porque yo creo que esta ha sido una pregunta frecuente cuando nosotros ingresamos a los familiares a la UCI, tanto desde 80 como desde Sur, y es esos valores que están ahí arriba de los cubículos o enfrente, pues en la puerta del cubículo, que es. Yo les cuento así cortico. Nosotros, entre nosotros, el personal de salud, escogimos valores diferentes a los que normalmente nos vemos nosotros, a los que normalmente nos vemos enfrentados, ¿cierto? Y no solamente nosotros, obviamente ustedes también, como son los que ya acabé de mencionar y que no quiero mencionar más porque sé que son como muy negativos, pero que no podemos tampoco dejar de reconocer que hay sentimientos bonitos, especiales, que también se generan en nuestras unidades de cuidados críticos, como son los que algunos, les traje aquí algunos a colación,
pero son muchos, entre ellos la tranquilidad, el amor, la empatía, la valentía, la confianza, la esperanza, la resiliencia, todo eso, si bien yo sé que es muy probable que ustedes como familias estén pasando por pues, la peor época de su vida o el peor momento de su vida, ¿cierto? Por tener a su ser querido ahí, yo sé y espero que en algún momento también puedan experimentar un sentimiento como este. Les traje estas dos foticos, por ejemplo, de esta mamá, porque para ella estar en la UCI en ese momento, pues ese día fue el más feliz de su vida. Estas fotos, ella pedía que se las tomáramos porque estaba tan contenta de poder recibir en sus brazos a su niña, ¿cierto? Estas otras dos que están debajo son una muestra, una de las actividades que hacemos en la UCI, que es sacar a nuestros pacientes a ver un espacio diferente a las cuatro paredes que ven todo el tiempo, si bien nuestras UCIs tienen ventanas que les permiten la entrada de luz solar, que ellos que puedan ver otro espacio, pues es muy especial. Yo quiero que vean esta otra cara de la UCI, pero también quiero que lo veamos desde el paciente o el familiar que ya está en casa. Y la importancia que es que nuestros familiares en casa también encuentren un ambiente así, un ambiente tranquilo, un ambiente donde van a estar rodeados de amor, un ambiente de empatía, donde les van a tener, por ejemplo, la paciencia para entender que pronto, por algunos meses o por algún tiempo, si no es el caso, no hay problema, me pueda demorar más, ¿cierto? Y me estoy poniendo ya en el lugar de ese paciente, demorar más en responder a ciertas cosas, en recordar algunas otras, entre otras cosas, ¿sí? Estas son otras dos foticos donde básicamente quiero resaltar y seguir resaltando el papel de la familia en la recuperación de los pacientes, ¿cierto? En lo bonito y en la esperanza que genera el que nuestros pacientes se sientan acompañados por su familia. Estas son algunas de las, digamos, como para definir un poquito cuál es el rol de la familia en esto que estamos hablando, que es sanar juntos, ¿cierto? En esta travesía de estar en la UCI, aún de pasar de UCI a llegar digamos, a retomar esa vida normal o a la nueva normalidad de mi vida en mi casa. ¿En qué se enmarca principalmente? En el apoyo emocional y físico. Es importante que con nuestros familiares tengamos conversaciones donde se fortalezca el ánimo del paciente, ¿sí? Al menos los primeros días o primeras semanas, lo ideal es que ese familiar y ese ser querido no permanezca solo, que tenga la compañía de la familia en ese proceso que, como les digo, no termina cuando sale de la UCI, sino que sigue y que seguirá con ustedes y aprendiendo con ustedes el proceso. Es importante escuchar y comprender las emociones del paciente, ¿cierto? Entender que la recuperación pasa por entender los miedos, por entender los sentimientos por los que están pasando y también por darle ese espacio para que mi familiar, ¿cierto? Mi ser querido, pueda expresar lo que siente. Involucrarse en el proceso de recuperación es muy importante. ¿Cómo así? Normalmente nosotros casi siempre que salen ya de alta para la casita, es probable que salgan con valoración por fisioterapia, con algunas citas por fisioterapia, que es importante que el paciente se sienta acompañado por ustedes, ¿cierto? Es muy diferente si estoy solo haciendo mis ejercicios normales para retomar toda esa fuerza muscular que necesito, hacerlo en compañía de alguien. Que es también importante
que el tema, por ejemplo, de la terapia ocupacional, ¿cierto? Para recuperar lo que yo les decía, a veces esa pérdida de la memoria o esa agudeza en el pensamiento, hallar la forma a través de juegos mentales, crucigramas, sopa de letras, entre otras cosas, que podamos hacer juntos y que además de potenciar esa rehabilitación, pues fortalezca nuestros lazos familiares. Quiero traerles estas foticos porque hay un programa o realmente es una actividad que hacemos en las UCIs que se llama Cerca de Casa, donde les permitimos traer fotos, imágenes, mensajes, para que realmente ese paciente que está en la UCI, a veces inconsciente, a veces no importa, porque pues realmente si está inconsciente no sabemos qué tanto pueda escuchar, que ustedes puedan decorarle su cubículo con recuerdos que los acerquen a esa parte familiar, que los haga, digamos, recordar quiénes los están esperando en la casa, es muy especial. Pero se los traigo también porque yo creo que en estos momentos difíciles es donde en momentos de enfermedad y dificultad, donde a veces es más fácil le es a la familia expresar sus sentimientos a ese ser querido, que lo queremos, que lo vamos a extrañar en la casa, que lo estamos extrañando, perdón, en la casa, que es muy importante para nosotros. La ausencia al ser humano le hace a veces valorar ciertas cosas. Yo los invito a que en la casa sigamos en esta misma sintonía, ¿cierto? Que no temamos como expresar ese sentimiento que tenemos hacia nuestro familiar y que sin lugar a dudas lo hacemos porque así lo creemos, hace parte fundamental de la recuperación de ese ser querido. Estos son otros ejemplos hermosos que hacen ustedes como familias cuando tienen a nuestros pacientes en UCI, pero que como les digo, también podemos hacer aún estando ya en nuestra casa. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que tenemos tras estar en una unidad de cuidados intensivos? El primero, y ya he venido pues como dando algunos tips y hablando de otros, y es el reajuste en la vida diaria de no solamente el paciente, sino también del familiar, que entra a asumir el rol, por ejemplo, en muchas ocasiones de cuidador en el desconocimiento. Yo no sé si lo que estoy haciendo con él está bien, si no está bien, si moverlo así está bien o no está bien, si darle el medicamento de esta forma u otra está bien, si será bueno que le dé esta clase de alimentación o esta otra. Aquí los invito muy especialmente a que participen de estos encuentros donde vamos a estar dándoles precisamente ese conocimiento que a veces genera tanta angustia, el desconocimiento que genera tanta angustia en mí como familiar, en el familiar, cuando yo no sé cómo cuidarlo en la casa, cuando nos toca ya asumir ese rol de cuidador. Devolvernos, retomar la vida diaria no es sencillo, ¿cierto? No es sencillo, pero es importante pues adaptarnos a la nueva normalidad y la compañía allí pues es creo que de vital importancia. El estrés postraumático, no diría, Dios mío, yo creo que estrés postraumático solo lo he escuchado cuando alguien pasa por una situación, por ejemplo, como estar en un conflicto bélico o algo por el estilo. También lo sufren nuestros pacientes. Muchos de ellos, cuando sufren de delirio en las UCIs, ven cosas, tienen alucinaciones, y todo eso en la casa en ocasiones se convierte como en un recuerdo real que les genera estrés, que les ocasiona, por ejemplo, esta dificultad para retomar su ciclo vigía-sueño, es decir, que es normal familias que a veces mi familiar, mi paciente, vamos a hablar de paciente,
mi paciente esté durmiendo en el día y despierto en la noche, como pasaba acá cuando estaba en cuidados intensivos, que sea difícil a veces retomar ese control normal de mi sueño, ¿cierto? Aquí entra un tema importante y es la higiene del sueño, ¿cierto? De cómo hacer cosas, estrategias no farmacológicas para que mi familiar se sienta tranquilo, digamos en silencio, a oscuras, activándolo mucho en el día para que le dé sueñito en la noche. Todo esto es algo que obviamente no pueden hacer solos y que necesitan de nosotros para poder lograrlo. Ese es uno de los temas, por ejemplo, que vamos a tratar porque es una de las principales, no voy a decir quejas, pero de los principales hallazgos de los pacientes cuando, por ejemplo, tienen una consulta posterior a estar en una UCI, es no puedo dormir, ¿cierto? No puedo dormir, se me dificulta, pero la esperanza está en que en la mayoría de ocasiones ese ciclo vigía-sueño se recupera. Pero obviamente siempre se tendrán que seguir las indicaciones que les den los profesionales y que obviamente también encontremos como higiene, por ejemplo, del sueño. Cuidar al cuidador. Esto es algo que es fundamental para las familias. Normalmente las familias cuando sale el paciente de una hospitalización en cuidados intensivos, si son familias grandes, tienen la posibilidad de rotarse ese cuidador que va a estar ahí pendiente. Si son familias más pequeñas, a veces es más complejo. Es importante, primero, respetar o tratar de sacar esos espacios de descanso también para ustedes como cuidadores. Hay algo que se llama pues, desgaste o cansancio del cuidador, que obviamente es algo a lo que también se tiene que prestar mucha atención. Sacar entonces esos espacios de descanso. El resto de la familia, reconocerle a ese cuidador que está asumiendo un rol que no es fácil, ¿cierto? Cuidar a una persona no es sencillo, se lo digo yo que soy una enfermera, no es fácil. Entonces es bueno que ustedes como familia también reconozcan a ese cuidador que ha asumido el rol, ¿cierto? En su familia. Hay que cuidarlo porque un cuidador cansado, ¿cierto? Finalmente termina agotándose tanto, ¿cierto? Que puede, pues, terminar, digamos, sin poder ni siquiera volver a cuidar a esa persona que en ocasiones requiere mucho más cuidado de lo que uno se imagina. Estas simplemente imágenes de algunos mensajes de gratitud que nos han dejado con el ánimo de dos cosas en las que he venido hablando. Primero, que ustedes vean que en las UCIs, digamos, si bien tenemos a los pacientes que más atención necesitan, hay muchas historias de esperanza, ¿cierto? Historias de esperanza, de agradecimiento, de gratitud, de resiliencia, de valentía, de muchas cosas con las que empezamos al comienzo de la charla. Esta es otra muestra de ello. Lo pueden ver y los invito a que lo vean porque lo pusimos en un lugar estratégico en todas nuestras UCIs porque queremos que ustedes vean, ¿cierto? Que estas cosas también pasan en las unidades de cuidados intensivos, están en todas las entradas, tanto de Torre 80 como C80, perdón, como CD Sur, nuestro muro de gratitud, que así llamamos. ¿Qué herramientas podemos tener de apoyo para el proceso de sanación o rehabilitación? Existen terapias de apoyo psicológico, irremediablemente habrán momentos, o circunstancias que de pronto requieran de ayuda profesional, no temamos hacerlo, ¿sí? Recurrir a un profesional como un psicólogo o un psiquiatra no es algo de lo que tengamos que avergonzarnos, ¿cierto? Eso yo creo que casi que se nos volvió común y así debe ser, ¿sí? Que cuando realmente nos hallamos sin las estrategias o las que hemos aplicado, pues no nos están funcionando y aquí
quiero hablar tanto para pacientes como para familias, no temamos recurrir a los profesionales, ya sea en psicología o psiquiatría. Los grupos de apoyo para pacientes y familias, yo les cuento, este termina siendo también un grupo de apoyo. Las escuelas de familias, donde, como les dije al comienzo, yo puedo compartir con una familia que probablemente esté experimentando lo mismo que yo, cuál es mi temor. Y si a alguna familia le resultó algo, pues puede pasar que eso mismo que se está haciendo, esa misma medida que se está tomando, pues me sirva también a mí, a mi paciente y a mi familia que está también alrededor de todo lo que genera pues un proceso de salud o enfermedad de uno de nuestros seres queridos. ¿Alguien levantó la mano? Sí, por aquí tenemos una manito levantada. Adelante, María Eugenia, puedes hacer tu pregunta. ¿Será que de pronto se le subió la manito? Yo creo que sí. Adelante, jefe Jenny. Bueno, cuidados continuos en casa. Es importante que nos planeemos, ¿cierto? Que nos planeemos, por ejemplo, las familias que todavía están acá con su familiar en UCI, que tengamos un plan para recibir a nuestro familiar en casa, ¿cierto? En el hogar. Organizar el espacio para una recuperación óptima, de ser posible, ¿cierto? Un espacio donde yo sepa que esa persona se va a sentir cómoda, donde, bueno, no solamente él, ¿cierto? O ella, sino también yo como familiar, se me pueda facilitar el cuidado de mi ser querido. Como estábamos hablando un poquito de terapias de apoyo psicológico, yo quiero que vean que eso no es algo ajeno a lo que nosotros venimos haciendo aún desde la UCI como un proceso de apoyo psicológico, y es la visita de las mascotas. Yo los invito a los que están conectados y todavía están acá con nosotros, que si su mascota es, porque se han convertido en eso, parte importante de la familia, y esa persona que está acá en la UCI quiere verlo, quiere sentirlo, lo puede hacer. Lo puede hacer y que es completamente seguro para el paciente. No es riesgoso, nosotros lo hacemos bajo todas las medidas que garanticen precisamente ese bienestar tanto del paciente como del animalito. Entonces miren que esto también es importante para nosotros. El apoyo psicológico aún desde la UCI para nuestros pacientes. La musicoterapia, y aquí destaco algo, nosotros hemos intentado que la musicoterapia trascienda el tema de estar simplemente con alguien en el corredor que está amenizando el ambiente, a que sea algo más personal y preguntarle al paciente cuál es, por ejemplo, esa canción que a usted más le gusta, cuál es ese género que usted quiere escuchar, para que casi que podamos hacerle al paciente un concierto, un mini concierto personalizado. Y de allí, por ejemplo, la musicoterapia en el hogar también puede ser una estrategia muy útil, ¿cierto? Ponerle la música que más le gusta, ¿cierto? Que disfrute de las canciones que más le gustan. Otra de las cosas que quiero pues retomar, y ya casi pues terminamos porque la idea es también escucharlos a ustedes y poder responder a sus dudas, es la importancia de la esperanza y la resiliencia. Importante celebrar los pequeños logros. En muchas ocasiones nosotros aún desde aquí identificamos, y creo que es algo muy normal, la impaciencia de quererlo ver ya recuperado del todo, ¿cierto? Pero les pido especialmente que tengamos paciencia, ¿cierto? Que celebremos paso por paso, que vivamos nuestro proceso, entendiendo que, digamos que cada logro va acercándonos seguramente a lo que queremos ver en nuestro familiar, ¿sí? Que no demeritemos las cosas que se logran de a poco, ¿sí?
Fortalecer los lazos familiares. Normalmente en estas situaciones difíciles las familias se unen más, ¿cierto? Que sea también una oportunidad para fortalecerse ustedes como familias. Y definitivamente el poder de la esperanza. Sanar es posible. Y aunque el camino es complejo, a veces largo, desafiante, hay motores como la familia, como el amor, que nosotros lo hemos visto, puede sacar adelante a uno de nuestros pacientes. Entonces, ese es como básicamente uno de los mensajes principales que les quiero dejar. Estas son cosas que hemos hecho en pro precisamente de la humanización. Se los muestro porque para nosotros es importante que nos hagan partícipes de lo que su paciente quiere, y esto va más para las personas que aún están acá hospitalizados con nosotros, de lo que quieren, de lo que digamos que se saltaron o se frenó por una hospitalización o una agudización de mi enfermedad, para que nosotros en la medida de lo posible podamos, digamos que, cumplir muchas de las cosas que probablemente para uno no se diría esto es imposible, pero puede ser posible, ¿cierto? Si también comparten con nosotros sus necesidades, sus expectativas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, esta señora pues se iba a casar y finalmente por su enfermedad no pudo, pero nosotros en la medida de lo posible hicimos como el esfuerzo porque ella estuviera contenta y feliz. Y aquí, por ejemplo, uno de nuestros pacientes quería antes de empezar un tratamiento poder bautizarse, y uno diría, Dios mío, imposible entrar a una piscina a la UCI, ¿cierto? Pero créanme que cuando hay interés y voluntad, ¿cierto? Y obviamente que nuestro médico nos lo autorice y que sea seguro para el paciente, siempre encontrarán en nosotros, digamos que nuestra mente abierta para poder que su experiencia, que sabemos que ya es difícil por todo lo que están pasando y lo que ya les ha generado la enfermedad, pues sea un poquito más llevadera. No me queda más que agradecerles, realmente todo lo que hacemos aquí es gracias al equipo que me representa, de enfermería, médicos, terapeutas y otros profesionales. Entonces, bueno, los invito muy especialmente a que sigan participando de esta escuela de familias. Este fue el primer espacio que fue algo como mucho más desde la reflexión, pero nuestros próximos temas están enmarcados también desde, por ejemplo, la nutrición, la terapia psicológica, lo que les hablaba de toda esta higiene de sueño y cómo hacer para que pueda recuperar, digamos, ese ciclo de vigilia-sueño. Nos estarán acompañando diferentes especialistas para que no se salgan del grupo cuando egrese su paciente de la UCI, sino que se quede con nosotros aprendiendo a cómo retomar mi vida, ¿cierto? Cómo regresar a esa normalidad cuando yo ya he egresado de una unidad de cuidados intensivos. No sé si tengan alguna duda. Jefe Jenny, muchísimas gracias por este espacio reflexivo y donde nos invita como familia también a empoderarnos, acompañar a estos pacientes en este reto que es cuando estamos ya en casa. Entonces yo creo que nos quedan muchas herramientas. Este es el momento donde ustedes pueden encender sus micrófonos y si tienen alguna duda o inquietud, los invitamos para que se lo hagan a la jefe Jenny. Daniela, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, en el chat no tenemos preguntas, tampoco tenemos preguntas acá. También les dejamos en el chat de esta llamada, de esta reunión,
los invitamos también a diligenciar su asistencia y también para las personas que no están en el grupo de cuidadores de familias, también dejamos el link para que se puedan registrar y sigan recibiendo cada mes la invitación. Vamos a tener algunos encuentros presenciales, otros virtuales. Como les dijo la jefe Jenny, van a estar todos enfocados con distintos profesionales de Clínica Las Américas a una. Entonces, jefe, no hay preguntas. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y aceptaron esta invitación que desde Auna Ideas y su línea de proyección social con la unidad de cuidados intensivos tiene para ustedes cada mes. A la jefe, muchas gracias por compartirnos su experiencia y por compartirnos mucho más de la UCI con UCI humanizada, que es un gran logro que tiene nuestra institución. Para todos una feliz tarde y hasta una próxima oportunidad.